Bien, empezamos un nuevo tema de congruencia de triángulos. Empezamos con el problema 1. Dice lo siguiente: del gráfico mostrado, calculemos x más y. Bien, en ese tipo de problemas lo que tenemos que buscar siempre es, recordemos, uno de los tres casos de congruencia que hay. Como sabemos, recordando los casos de congruencia son, primero, lado, ángulo, lado. Tenemos también el caso ángulo, lado, ángulo. Y tenemos finalmente el caso lado, lado, lado. ¿Sí? Bien, antes de hacer eso lo que podemos ver es lo siguiente. Primero, que tenemos un ángulo de 60 y tres ángulos θ que forman un ángulo llano, un ángulo de 180. Por lo tanto, directamente podemos decir que la suma de todos esos ángulos es igual a 180 grados. O sea que 3θ, ¿cierto? Son 3θ más 60 grados va a ser igual a 180 grados. Con lo que 3θ debería ser igual a 120 grados. Y el ángulo θ sería igual a 40 grados. Por el momento. Eso nos puede servir en un futuro. Y bien, ahora nos podemos dar cuenta de algo. Que aquí hay un triángulo y aquí hay otro triángulo, ¿cierto? Lo que tenemos en este triángulo de la izquierda es el lado M, el ángulo θ y el lado R. Y si nos damos cuenta, en el triángulo de la derecha tenemos lo mismo. Tenemos el lado M, el ángulo θ y el lado R. Por lo tanto, tenemos un lado, un ángulo y un lado que son iguales en dos triángulos. Tenemos el caso lado, ángulo, lado. Por lo tanto, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Vamos a tener congruencia directa. Y congruencia significa que los dos triángulos son idénticos, son el mismo triángulo. Así que, por ejemplo, en este caso, en el triángulo de la izquierda, voy a borrar esto para que se vea bien. En el triángulo de la izquierda vemos que el ángulo Y está opuesto al lado M, ¿cierto? El ángulo Y mira al lado M. Así que en este otro triángulo, como es el mismo triángulo, el lado M también tendrá que ser opuesto a un ángulo Y. O sea que este ángulo que está aquí, que no teníamos, vale Y, ¿cierto? Y bueno, como vemos, ya tenemos los tres ángulos internos de este triángulo de la derecha. Tenemos el ángulo θ, ángulo X y ángulo Y. Y como sabemos, la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. O sea que X más Y más θ va a ser igual a 180 grados. Pero como θ sabemos que es igual a 40 grados, bien, finalmente X más Y sería 180 menos 40 igual a 140 grados. Y eso es todo lo que nos piden en este problema. Es la respuesta final. Clave C. Nuestro segundo problema dice lo siguiente: el triángulo BCD es isósceles y su base es BD. Nos piden calcular el lado A. Lo que nos piden es todo esto. Voy a señalarlo. Madre X. Bien, no dicen que el triángulo BCD es isósceles y no dicen su base BD. Tenemos que recordar para esto lo siguiente: que en un triángulo isósceles tenemos primero dos lados iguales, y en este caso el lado que no es igual siempre se va a llamar base, ¿vale? La base es el lado que es diferente a los otros dos. Por lo tanto, si nos dicen que BCD es un triángulo isósceles y su base es BD, la base, significa que los lados que son iguales son los otros dos, o sea, este lado y este lado, ¿no? O sea, BC es igual a CD. Ahora bien, lo que podemos hacer es colocar ángulos, o sea, colocar letras para poder identificar los ángulos y de esta manera poder obtener de algún modo una congruencia.
A lo que me refiero es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo coloco aquí un ángulo alfa? Cualquiera. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Tenemos en ese triángulo ABC un ángulo interno, otro ángulo interno y, como sabemos, la suma de ángulos internos es la suma de este ángulo externo, ¿verdad? Cierto. Entonces, podemos decir que teta más alfa va a ser igual a todo este ángulo. Vale, todo este ángulo va a valer ¿cuánto? Teta más alfa, por propiedad. Pero, como tenemos un pedazo que ya vale teta, el otro pedazo va a tener que ser ¿cuánto? Alfa, ¿verdad? Lo que falta. O sea, este pedazo de aquí va a ser alfa, para que de esta forma todo sume alfa más teta. Bien, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos plantear en este triángulo ABC que va a haber otro ángulo, un ángulo omega. ¿Y por qué hice esto? Porque, como sabemos, la suma de ángulos internos es igual a 180 grados. O sea que puedo decir lo siguiente, que teta más alfa más omega va a ser igual a 180 grados. ¿Vale? Y ahora lo tenemos que fijar en este triángulo de aquí. ¿Por qué? Porque, como vemos, tenemos alfa, tenemos teta y nos faltaría otro ángulo interno. Pero ese ángulo interno que falta, de hecho, es conocido. Este ángulo interno que falta en este triángulo pequeño también es omega. ¿Sí? Es omega porque de otra forma no podrían sumar 180 grados. Si tenemos ya alfa y tenemos teta, el único ángulo que puede estar aquí es omega, porque de esta forma se cumpliría lo que está aquí. ¿Vale? Y ahora, ¿de qué me sirve esto? Me sirve por lo siguiente. Vemos que en el triángulo ABC tenemos un ángulo, un lado y otro ángulo, ¿sí? Alfa, el lado bolita y omega. Y en el triángulo CDE tenemos lo mismo, tenemos alfa, bolita y omega. Como se han dado cuenta, hay congruencia. Por el caso ángulo, lado, ángulo. Hemos conseguido dos triángulos congruentes, o sea que son el mismo triángulo. Hay congruencia. Ahora, si tenemos que el triángulo ABC, vamos a denotarlo de esta manera: triángulo ABC es congruente al triángulo CDE, ¿sí? Para que se identifique bien. Lo que va a pasar es que lo que hicimos anteriormente se va a cumplir del mismo modo. Por ejemplo, tenemos que alfa mira a 2, ¿cierto? Alfa y 2 son opuestos. O sea que en este otro triángulo de la izquierda va a pasar lo mismo. Alfa mira a 2. O sea que este pedazo AC va a valer 2. Y del mismo modo, tenemos lo siguiente. Tenemos que en el triángulo de la izquierda, omega mira a 6. O sea que en este otro triángulo, como es el mismo triángulo, porque son congruentes, omega también va a mirar a 6. O sea que CE va a valer 6. Y como se han dado cuenta, finalmente ya podemos obtener el valor de x, porque el valor de x es la suma de este pedazo y este pedazo, ¿cierto? Finalmente, podemos decir lo siguiente, que x va a valer la suma de AC más CE, o sea 2 más 6. La suma valdría 8. Y este es el resultado final de este problema. La B. Problema número 3. Según el gráfico que se muestra, AQ es bisectriz del ángulo BAC y AH vale 5 y BH vale 12. Bien, lo que sucede aquí es lo siguiente. Primero, nos dicen que AQ es bisectriz del ángulo BAC. O sea que, como sabemos, una bisectriz parte un ángulo en dos partes iguales. O sea que este pedazo y este pedazo van a ser el mismo ángulo. Vamos a ponerle un teta y teta. Son el mismo ángulo. Además nos dicen que AH vale 5. O sea, este pedacito de aquí vale 5 y BH vale 12. BH es toda esta altura. Lo voy a señalar de esta manera. A ver, BH es todo esto.
vale 12. Y bien, lo que tenemos aquí, aunque no se vea muy bien, es lo siguiente. Primero, tenemos un triángulo rectángulo de esta manera, que tiene una altura 12 y un cateto 5. O sea, los dos catetos, mejor dicho, valen 5 y 12. Por teorema de Pitágoras, vamos a poder obtener lo siguiente, que esta hipotenusa es 13, que lo pueden comprobar ustedes mismos. De hecho, este es un triángulo ya conocido, 5, 12 y 13. Sería bueno que lo tengan siempre en mente. Es un triángulo cuyos lados ya se conocen. La hipotenusa vale 13, así que vamos a ponerlo aquí. 13. Y bien, nos piden, ¿verdad? Nos piden PQ, o sea, nos piden este pedacito de aquí. ¿Cómo podríamos calcular ese pedazo? Lo que podemos hacer en este caso es observar que a partir de este punto Q está trazando una línea que está cayendo con un ángulo de 90 grados aquí. ¿Qué pasaría si nosotros a partir de Q trazamos lo mismo pero hacia el otro lado? Me refiero a lo siguiente, a esto de aquí. Trazamos una altura que cae con 90 grados. Lo que sucede en este caso es que vamos a obtener dos triángulos que son congruentes. De hecho, esto lo vimos un problema similar en el video de triángulos, en la segunda parte me parece, en el cual si nosotros tenemos lo siguiente, tenemos una bisectriz, un mismo ángulo, y en algún punto partimos y sacamos una línea con un ángulo beta, por ejemplo, y para el otro lado hacemos lo mismo, también beta. Lo que estamos obteniendo son dos ángulos iguales, o sea que si acá es A, acá también va a ser A. ¿Sí? Va a cumplirse lo que es simetría. Si acá es B, acá también va a ser B. Y aquí estamos obteniendo justamente eso, porque como pueden ver tenemos teta, teta, 90 aquí, 90 acá. O sea que este ángulo y este ángulo son lo mismo. Por lo tanto, tenemos dos triángulos que son idénticos. Es como que esta línea fuera un espejo, ¿sí? Lo que pasa en un lado se va a reflejar al otro lado. En este caso, este espejo es la línea AQ. La línea Q está reflejando lo que está pasando en ambos triángulos. Y a lo que me refiero es lo siguiente. Que por ejemplo, vemos que AB vale 13. Todo esto vale 13. 13. Como este triángulo de abajo es el mismo triángulo, podemos decir que este lado vale 13, ¿cierto? Porque es el mismo triángulo. Y, oh sorpresa, tenemos primero, nos piden este lado que está aquí, ya X. Este X puede bajar acá, ¿cierto? Porque tenemos un rectángulo. Y bueno, ya sabrán que rectángulos, los lados opuestos son idénticos. O sea que si PQ vale X, esto que está aquí abajo también vale X. Podemos ponerlo ahí. Y como vemos gráficamente, X, que es lo que nos piden, más 5, vale igual a 13. O sea que finalmente tenemos lo siguiente. Que X más 5 va a ser igual a 13. Por lo tanto, X será igual a 8. La clave sería la letra A. El cuarto problema dice lo siguiente. Nos dicen que calculemos EF si BD vale 8. Bien, si nosotros nos piden EF es esto de aquí, X, y BD vale 8. O sea que todo este lado que está aquí vale 8. A ver, vamos a señalarlo. Todo valdría 8. Bien, lo que observamos aquí es un caso típico que vamos a tener en geometría plana, cuando nosotros tenemos un ángulo teta y en el mismo triángulo un ángulo 2 teta. ¿Lo vieron? Sucede algo curioso. Vamos a poner a un costado. Es un caso típico que podemos tener. Vamos a hacer otro dibujo. Nosotros tenemos lo siguiente: un triángulo con 2 teta
y un triángulo con teta. Lo que normalmente podríamos hacer y nos va a convenir es lo siguiente: hacer un trazo auxiliar de este modo, un trazo, de modo que este ángulo de aquí sea teta. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos ángulo interno teta más teta, va a sumar este ángulo externo, que va a valer 2 teta, ¿sí? Por la suma de ángulos internos. Y si nosotros tenemos 2 teta y 2 teta como ángulos, significa que es un triángulo isósceles, o sea que este lado y este lado son iguales, ¿no? Bolita y bolita. Pero al mismo tiempo vemos que aquí hay otro triángulo isósceles, tenemos teta y teta, o sea que este lado y este lado también van a ser iguales por triángulo isósceles. Y como vemos, de este modo vamos a obtener 3 lados idénticos haciendo un solo trazo. Esto nos va a convenir bastante en muchos problemas, y de hecho en este problema nos conviene bastante también. Vamos a hacer eso. Vamos a trazar esto de aquí, una línea de este modo, de modo que este ángulo que está aquí va a ser teta. Bien, como vemos, tenemos un triángulo isósceles. Como por triángulo isósceles podemos decir que este lado va a ser igual a este lado, ¿vale? Luego, por ángulos internos, la suma de teta más teta va a ser igual a ¿cuánto? 2 teta. Y luego, como tenemos 2 teta y 2 teta, este lado también es igual, ¿sí? O sea que, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente: si esto de aquí vale x, esto también vale x, ¿cierto? Y esto de aquí también vale x, ¿vale? Así que este pedazo de aquí va a valer x. Bien, ahora lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Vemos que aquí, aunque no sé si se nota bien, acá hay un ángulo recto de 90 grados, ¿vale? Si yo tengo un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Si yo tengo aquí teta, su complemento, o sea, este otro ángulo que está aquí al otro lado, valdría la diferencia de 90 y teta, ¿cierto? Esto ya es conocido. Este ángulo sería ¿cuánto? 90 grados menos teta, ¿vale? Sin embargo, tenemos que fijarnos también en este vértice E, aquí, porque tenemos el ángulo de 90 y el ángulo teta. O sea que todo este ángulo que falta, ¿cuánto valdría? ¿No es cierto que valdría 90 menos teta también? Claro, porque todo vale 90. Si tenemos teta, este ángulo grande que falta mide 90 grados menos teta. ¿Sí? Esos dos pedazos sumados valen 90 menos teta. Y ahora he obtenido algo curioso, porque si se fijan bien, tengo lo siguiente: tengo este triángulo de aquí, lo voy a separar, tengo 2 teta, tengo 90 grados menos teta, y arriba también tengo 90 grados menos teta. O sea que este triángulo también es isósceles, ¿sí? Estos lados de aquí son iguales. Es este triángulo que está aquí, lo que estoy señalando, este de aquí. Y bien, si yo tengo que este lado, voy a señalarlo, este lado vale x, entonces este lado también valdría x, ¿cierto? Porque es un triángulo isósceles. Así que obtenemos lo siguiente, que este lado también es, vamos a simbolizar que es igual a este lado, o sea que x valdría todo esto que está aquí, porque tenemos un triángulo isósceles, ¿vale? Y ya podemos obtener la respuesta, porque nos piden x, y sabemos que x más x, ya tenemos los dos pedazos, x más x vale al total, que es dato, que es igual a 8. Por lo tanto, x se daría igual a 4. Y hemos obtenido la respuesta que nos piden. Clave A. Bien, quinto problema. Nos dicen que en este gráfico ABCD es un cuadrado. Y al mismo tiempo nos piden calcular GH. Nos dan estos datos, 3 y 5. Lo que nos piden sería todo esto de aquí. Vamos a señalarlo. X
Bien, como nos dicen que esta figura es un cuadrado, lo que podemos decir es lo siguiente. Primero sabemos que un cuadrado, sus cuatro ángulos internos son 90 grados, ¿vale? Asimismo, tus cuatro lados son iguales. Sí, aquí a los cuatro lados vamos a poner una letra A, por ejemplo, para identificarlos. A. Ahora bien, lo que tenemos aquí, por ejemplo, podemos decir que no, que este ángulo de abajo, vamos a poner una letra alfa. Y bueno, lo que podemos decir es que a su complemento podemos decir que es teta, de tal modo que voy a tener lo siguiente, que alfa más teta va a ser igual a 90 grados, si son ángulos complementarios. Bien, ¿por qué hice esto? Porque, como pueden observar, tenemos aquí alfa 90, lo que faltaría en este lado sería igual a teta, ¿cierto? Porque alfa más teta va a valer 90 grados y más este 90 nos daría 180 grados. Vale, y como tengo en este lado teta, en este otro lado voy a tener alfa, porque sería su complemento, es lo que falta para llegar a 90. ¿Vale? Bueno, lo que he hecho con esto es obtener dos triángulos que son iguales, son congruentes. ¿Por qué? Porque observamos aquí, tenemos un ángulo teta, lado A, y ángulo alfa. En este otro lado tenemos exactamente lo mismo, ángulo teta, lado A y ángulo alfa. Tenemos dos triángulos que son congruentes. Hemos conseguido que aparezca congruencia, pero en este caso es el caso ángulo, lado y ángulo. Aquí hemos obtenido congruencia. ¿De qué triángulo? De el triángulo ABG. Sería ABG es congruente con el triángulo BCH, son el mismo triángulo. Por lo tanto, vamos a aplicar lo que hemos hecho anteriormente. Miren, en el triángulo de la izquierda, alfa mira a 3. O sea, en el triángulo de la derecha va a suceder lo mismo. Alfa mira a 3. Esto va a ser 3. Y en el triángulo de la derecha, vemos que teta mira a 5. O sea que en el triángulo de la izquierda va a suceder lo mismo, que teta va a mirar a 5. ¿Vale? Y bueno, ya tenemos el valor de x, como se dieron cuenta. X vale todo, de g hasta h, o sea, valdría la suma de los dos pedazos. X valdría igual a 5 más 3, y tenemos los dos pedazos. Solamente tenemos que sumarlos. Y de este modo obtenemos la respuesta final, ¿no? 8. Clave B. Siempre que tengamos cuadrados, o sea, por ejemplo, un cuadrado y una recta que esté cruzando por un vértice, ¿sí? Siempre va a convenir trazar estas dos alturas, ¿vale? Porque de este modo vamos a tener congruencia fácilmente. Problema número 6. Según el gráfico nos dicen que AB es igual a PC y AC vale 16. Vale, o sea, todo esto vamos a señalarlo. AC sería igual a 16 y AB es igual a PC. Vamos a poner una bolita para señalar que son del mismo lado. Nos pide calcular AP. P sería esto. Bien, vemos que tenemos un ángulo alfa, un ángulo 2 alfa, 5 alfa y alfa. Quizás en un inicio no nos damos cuenta de que podemos tener congruencia, pero podemos hacer que aparezca la congruencia. Bien, ¿qué pasaría si yo prolongo esta línea que está aquí? Si yo hago esto, voy a prolongar esta línea. Lo que voy a hacer es dividir este ángulo 5 alfa en dos ángulos, ¿vale? Y sus ángulos en realidad son conocidos y vamos a ver por qué. Pero primero vamos a borrar. Recuerden que esto vale 5 alfa, ¿no? En total. No olvidemos eso. Vale, voy a prolongar esta línea.
Y como pueden ver, tenemos ángulo interno alfa y ángulo interno alfa. Como sabemos, perdón, 2 alfa. Como sabemos, suma de ángulos internos da este ángulo externo, ¿vale? O sea que este ángulo externo vale alfa más 2 alfa igual a 3 alfa. Pero como hemos visto, este ángulo, ¿cuánto valía? 5 alfa en total, ¿no? Si ya le quitamos 3 alfa, lo que resta valdría 2 alfa, ¿vale? Y aquí ya tenemos un caso de congruencia. Sí, ya lo tenemos. Tenemos lo siguiente. Tenemos ángulo alfa, lado bolita y ángulo 2 alfa. Y aquí tenemos también ángulo alfa, lado bolita y ángulo 2 alfa. Vale, ya tenemos un caso de congruencia. Tenemos congruencia porque tenemos un ángulo, lado y ángulo, ¿no? Es el caso que se está cumpliendo, hay congruencia. Congruencia. Vale. Vale, como sabemos, si en este caso 2 alfa mira a X, en el otro triángulo va a pasar lo mismo. Como es el mismo triángulo, 2 alfa va a mirar a X. O sea, este pedazo de aquí vale X por congruencia. Voy a quitar esto. Y ahora aquí también sucede algo curioso. Observamos que en este triángulo que voy a señalar, este triángulo pequeño, tenemos ángulo interno 2 alfa y alfa, y su suma valdría este ángulo externo, ¿cierto? Cierto. Por lo tanto, puedo decir lo siguiente, que este ángulo 2 alfa más alfa da como resultado este ángulo externo, o sea 3 alfa. Voy a mover este 3 alfa. Bueno, este 3 alfa ya estaba, estoy moviendo nada más. Y ahora 2 alfa más alfa me va a dar como resultado otro 3 alfa, va a aparecer aquí, vale. Por lo tanto tengo un triángulo isósceles, tengo 3 alfa y 3 alfa, mismo ángulo, y como sabemos, al mismo ángulo, el mismo lado. O sea que este lado que está aquí también valdría X por triángulo isósceles. Y ahora ya se dieron cuenta que ya tenemos la respuesta. Tenemos X y sumaría 16. O sea que X más X va a valer 16, que era el dato que teníamos. O sea que X, lo que nos piden, valdría 8. Nada más. Parecía un poco complicado, pero con un trazo se soluciona el problema. La clave es la A. Problema número 7. En el gráfico tenemos que BM es una mediana y nos piden hallar el ángulo θ que está aquí. Tenemos que darnos cuenta primero que aquí hay un ángulo recto de 90 grados. Sí, eso ya está como dato. Y bien, tenemos que saber lo siguiente, que en un triángulo rectángulo, por ejemplo vamos a dibujar acá un triángulo rectángulo, siempre que nosotros tracemos una mediana, como sabemos, una mediana es una línea que va a dividir un lado en dos partes iguales. O sea que está dividiendo, por ejemplo, este lado en dos pedazos iguales. En todo triángulo rectángulo se va a cumplir lo siguiente, que la medida de la mediana también va a ser igual a la longitud de estos pedazos. ¿Vale? Vamos a tener ahí tres lados que van a ser idénticos. Y esto, como se puede ver, se puede demostrar fácilmente. Si yo tengo un triángulo rectángulo, no, trazo una línea, por ejemplo, tengo un ángulo alfa y un ángulo θ, ¿no? Tal que alfa más θ sería igual a 90 grados, son complementarios. Si yo trazo una línea cualquiera, con tal que aquí va a ser θ, voy a tener lo siguiente, que este otro ángulo va a ser alfa por complemento, y de este modo he obtenido dos triángulos isósceles, ¿no? Si yo pongo acá una bola, acá corresponde otra bolita, θ y θ, y acá tengo alfa y alfa, que también sería bolita. Así que finalmente voy a obtener que siempre en todo triángulo rectángulo se va a cumplir lo que está aquí, tres lados que van a ser iguales, ¿vale? Entonces yo acá tengo una mediana BM, significa que este lado BM está partiendo
A a C en dos partes iguales. Voy a decir que es, por ejemplo, A y A, ¿vale? Dos lados iguales. Y del mismo modo, por propiedad que ya hemos visto, BM también va a ser igual a A. Va a tener la misma longitud. Y bien, acá podemos observar lo siguiente. Perdón, que en ese triángulo ABM tenemos A y A. Tenemos un triángulo isósceles, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que como este ángulo es 50, todo este ángulo grande, todo este ángulo también es 50, porque a mismos lados, mismos ángulos. Pero vamos a hacer algo antes de ello. Nos podemos dar cuenta que acá hay un triángulo rectángulo, el triángulo ABH, este que estoy señalando acá, es un triángulo rectángulo. ¿Por qué digo esto? Porque si acá es 50, significa que este ángulo es su complemento, sería 90 menos 50. En cuanto resulta esto, 40 grados, ¿sí? Es su complemento, lo que le falta para llegar a 90 grados. Y ahora sí, podemos decir lo siguiente, que como este ángulo es 50, este ángulo grande, todo este ángulo va a ser igual también a 50 grados, porque tenemos un triángulo isósceles. Y este ángulo de 50 está conformado por 40 y por teta. O sea, voy a decir acá al costado, teta, que más 40 grados va a ser igual a 50 grados. Y finalmente lo que nos piden en la teta va a ser igual a 10 grados. Esta es la respuesta final. Clave B. Problema número 8. En el gráfico nos dicen que ABC es un triángulo equilátero con lado 8 y asimismo AD es igual a DC. Bien, como sabemos, en un triángulo equilátero los tres lados van a ser iguales. Bueno, en este caso nos dicen que todos los lados son 8, ¿no? 8, y asimismo los tres ángulos también son iguales y van a ser iguales a 60 grados. Todos los ángulos son 60 grados, ¿vale? Bueno, por datos nos dicen lo siguiente, que AD es igual a DC. O sea que por ejemplo, este pedacito de aquí, AD es igual a este pedazo, DC, bolita. Pero, como sabemos, todo el lado, ¿cuánto vale? 8, ¿verdad? Y si todo el lado vale 8, este lado, y tenemos dos lados iguales, cada uno va a valer 4, ¿cierto? ¿Por qué? Sería mitad y mitad. Cada pedazo va a valer 4. Bien. Ahora lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Vemos que aquí se está formando un triángulo rectángulo. Pero no es un triángulo rectángulo cualquiera, es un triángulo rectángulo que aquí tiene un ángulo de 60 grados. Porque como sabemos, en un triángulo equilátero los ángulos miden 60 grados. Aquí. Y aquí también tenemos 60 grados. Cierto, lo que nos piden es este lado de aquí, X, no lo habíamos señalado todavía, ¿sí? X. Y bien, para resolver este problema lo que tenemos que hacer primero es recordar los triángulos, bueno, el triángulo notable de 30 y 60, lo voy a poner acá al costado. El triángulo de 30 y 60, aquí 30 y aquí 60 grados. Recordando, este triángulo cumple que sus lados son conocidos y son proporcionales. A lo que me refiero es que, por ejemplo, el lado, como sabemos, el lado que mira a 30 es proporcional a 1, o sea, puede ser un K, mientras que el lado que mira a 60 sería el lado K multiplicado por raíz de 3, sería K raíz de 3, y la hipotenusa es proporcional a 2K. ¿Sí? Siempre se va a cumplir estas proporciones en todo triángulo de 30 y 60. K raíz de 3 y 2K. Ahora, esto me sirve en este problema porque, como vemos, tenemos que AD, o sea, la hipotenusa del triángulo vale 4. Y, como sabemos,
si un lado, este ángulo es 60, podemos completar este otro ángulo, valdría 30, ¿no? Para que sume 90. O sea que tenemos un triángulo de 30 y 60, que es conocido. En este triángulo, si la hipotenusa vale un número, como vemos aquí, si la hipotenusa vale un número, el lado que mira a 30 vale la mitad de la hipotenusa, ¿sí? Vale la mitad. Por lo tanto, si yo tengo aquí, si yo tengo que la hipotenusa vale 4, el lado que mira a 30 vale la mitad, o sea, valdría 2, ¿vale? Y el otro cateto valdría este lado, pero multiplicado por la raíz de 3. O sea que valdría 2 por la raíz de 3, ¿sí? Se está cumpliendo exactamente lo que estamos planteando aquí. Ahora, como nosotros hemos visto, por dato, sabemos que en el triángulo grande los lados son iguales a 8. Si yo acá tengo un pedazo que vale 2, todo el otro pedazo valdría ¿cuánto? 6, ¿cierto? Para que de esta manera sume 8. Y bien, nosotros aquí tenemos otro triángulo de 30 y 60. Porque acá hay un 60. Tenemos un ángulo recto. O sea que aquí valdría 30. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Si yo tengo que la hipotenusa vale 6, el lado que mira a 30 vale la mitad. O sea, valdría la mitad de 6, 3. Y ya se dieron cuenta que x va a tomar el valor conocido, que sería igual a al otro cateto 3, pero multiplicado por la raíz de 3, porque está mirando a 60 grados, ¿sí? O sea que x es igual simplemente a 3 raíz de 3. Y esto lo hemos hecho a partir de los triángulos notables, ¿no? 3 raíz de 3. Siempre hay que recordar el triángulo 30 y 60. Y también los demás, ¿no? El 45, de 37 y 53 son los más conocidos, que nos van a servir para resolver los problemas. Problema número 9. Dice, según el gráfico que se muestra, el triángulo DBE resulta del giro del triángulo ABC en torno a B. Nos piden hallar X. Bien, este problema es un poco curioso porque nos plantea un caso particular en el que el triángulo DBE simplemente es idéntico al triángulo ABC, porque lo único que nos dice es que si giramos ABC vamos a obtener DBE. O sea que ABC y DBE son el mismo triángulo, tenemos una congruencia directa. Sí, vamos a ponerlo aquí al costado. El triángulo ABC va a ser congruente al triángulo DBE, son el mismo triángulo. Y como son el mismo triángulo, como hemos visto en problemas anteriores, tienen los mismos ángulos y los mismos lados, son el mismo triángulo, son lo mismo, ¿sí? Idénticos. A ver, así que vamos a trabajar con ello. Por ejemplo, vemos que este ángulo es 70, ¿vale? O sea que este ángulo que está aquí también vale 70. Sí, porque solamente estoy girando el triángulo, no estoy cambiando su orientación, solamente lo estoy girando. Este ángulo aquí va a ser 70 grados. Ahora bien, como tenemos el mismo triángulo, los lados respectivos van a ser iguales. Lo que me refiero es lo siguiente: menciono que este lado CB y este lado BE son lo mismo, son el mismo lado, porque lo único que he hecho es fijar este punto y girar el triángulo en ese sentido, ¿sí? O sea que puedo decir lo siguiente, que BC y BE son el mismo lado, son iguales. Voy a poner bolita en ambos. Y como vemos, tenemos un triángulo isósceles. Voy a probar esto, lo voy a poner a un costado. Esto valía 70 grados. Y como tenemos mismo lado, corresponde el mismo ángulo, ¿verdad? O sea que aquí sería también 70 grados.
como un triángulo isósceles. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Si nosotros decimos que voy a dibujar el triángulo ABC a un costado, ABC. Este triángulo está conformado, ABC, por los ángulos 70 en el vértice C. En el vértice B tenemos el lado X más algo más, ¿no? Más este pedazo que está acá. Vamos a decir que este pedazo es alfa, ¿ya? De tal modo que todo este ángulo del vértice B va a ser igual a X más alfa. Bueno, este ángulo que está aquí no me interesa mucho. Bueno, vamos a decir que es phi. Sí, solamente por poner algo. Phi es el mismo ángulo. Y ahora puedo decir lo siguiente. Como este triángulo D, B y E es el mismo triángulo, o sea que tendría exactamente los mismos ángulos, como ya hemos mencionado. Acá sería phi, acá sería 70 y acá sería lo mismo, X más alfa, porque es el mismo triángulo, no cambia nada. Acá no, tenemos que dar cuenta de algo, que todo este ángulo rojo vale X más alfa. O sea que si yo tengo un pedazo que ya es alfa, lo único que me queda es que todo este pedacito de aquí sea igual a X, ¿cierto? De esta manera vamos a tener X más alfa y se va a cumplir lo que está aquí, ¿sí? Y con esto lo que he obtenido es que en el triángulo CEB, bueno, BC se puede llamar, tengo tres ángulos internos y como me falta solamente uno de esos ángulos, voy a aplicar la propiedad que ya conocemos, que la suma de ángulos internos es igual a 180, y con ese problema queda resuelto. O sea que tendría que X más 70 y más 70 vendría a ser igual a 180 grados, con lo cual finalmente X me resulta ser 40 grados. Sí, 40 grados. Clave A. Bien, aquí tenemos el último problema, número 10. Dice lo siguiente: del gráfico hay teta y solamente nos dan el gráfico y un dato, que AD es igual a EB. Bueno, primero que nada tenemos que darnos cuenta de que tenemos aquí un ángulo recto, ¿sí? Está señalado. O sea, este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo, como este ángulo de aquí, de izquierda, vértice A es 2 teta, el otro ángulo B del otro vértice sería el complemento de este ángulo, ¿no? O sea, sería 90 grados menos 2 teta, como ya hemos visto anteriormente. Bien, luego el dato que tenemos es que AD, o sea, AD, vamos a ponerle un símbolo, bolita, es igual a EB. No, a vamos a ponerle también bolita. Bien, ahora tenemos que darnos cuenta de algo que nos va a ser útil en este problema y en otros problemas. Yo aquí, donde estoy señalando, tengo un lado con un símbolo, tiene una medida, y aquí tengo otro lado que tiene una medida, pero vemos que estos lados están separados de sí, porque, por ejemplo, si yo tuviera dos lados iguales que estuvieran unidos, ¿sí o no? Yo podría hacer este trazo y poder decir que ahora tengo ángulos iguales, sería lo más directo. Sin embargo, en este caso no tengo esto, sino que están separados entre sí. Así que lo que tenemos que tener en cuenta es que ¿qué pasaría si yo aquí, por ejemplo, voy a sacar esto, y yo tengo este lado con bolita, y yo lograra armar un triángulo donde aquí tenga teta y aquí 2 teta? Esto lo podría hacer mediante trazos, ¿cierto? Si yo lograra formar un triángulo con teta y 2 teta, yo podría decir que este triángulo que he creado sería congruente con el triángulo de aquí, ¿cierto? Porque acá tengo teta, bolita y 2 teta, ¿vale? O sea, este lado que está aquí
EB me está llamando a que trate de crear congruencia con respecto a ese lado, ¿vale? Y esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es hacer un trazo desde el punto E, de esta manera, hasta acá, pero no con cualquier ángulo. Voy a trazar desde el punto E con un ángulo igual a θ, ¿vale? Este ángulo de acá sigue siendo 90 menos 2θ, no hay problema, no influye en nada todavía. Y acá tengo un ángulo θ, ¿no? Ya, a ver, ahora tenemos que fijarnos en lo siguiente. ¿Cuánto valdría este ángulo externo? Ya sabemos, vale la suma de dos ángulos internos, de θ y de 90 menos 2θ. O sea, θ más 90 menos 2θ. ¿Esto como cuánto resulta? Resulta ser 90 menos θ, ¿cierto? La suma de dos ángulos internos da un externo, como hemos visto en repetidas ocasiones. Ahora bien, podemos ver aquí, en este ángulo que estoy señalando, que de hecho este ángulo también es 90 menos θ, porque como vemos el ángulo recto suma 90 grados y tengo un pedazo que es θ, por lo tanto el otro pedazo será 90 menos θ, su complemento. Y con esto lo que he logrado hacer es lo siguiente: he logrado dos ángulos iguales, y con esto lo que he conseguido es que poder decir que este lado de aquí es igual a este lado de aquí, ¿verdad? Y ahora, damas y caballeros, he conseguido congruencia. ¿Por qué? Porque tengo por aquí en la izquierda lado bolita, lado ángulo θ y lado línea. En este otro triángulo de abajo que he creado tengo bolita, ángulo θ y línea. Tengo un caso de congruencia. ¿Por qué? Porque tengo lo siguiente: tengo el caso de lado, ángulo y lado. Y esto lo que va a generar es congruencia. O sea, que el triángulo que yo he creado con este trazo que está aquí es igual al triángulo inicial, este triángulo de aquí. Son dos triángulos que son iguales. Por lo tanto, lo que podemos decir es lo siguiente: podemos observar que, por ejemplo, el ángulo θ, este ángulo θ de aquí, observa al lado AE, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un lado B. Vamos a ponerle B. Y en este otro triángulo, como es el mismo triángulo porque es congruente, observaría también al lado B. O sea que esto podríamos decir que es B. Pero en realidad lo que nos interesa es lo siguiente: vemos que este lado, representado por líneas, este lado de aquí, está observando ¿a quién? A 2θ. Pero en el otro triángulo, el lado con líneas está observando a 90 menos 2θ. Sin embargo, como sabemos, en triángulos congruentes, los triángulos, los lados y los ángulos tienen que ser los mismos. O sea que no tengo otra opción de que 2θ tenga que ser igual a este otro ángulo, a 90 menos 2θ, porque hemos dicho que los dos triángulos son idénticos. O sea que 4 veces θ va a ser igual a 90 grados, y finalmente θ va a ser igual a 22 grados y medio, 22.5 grados. Y finalmente hemos logrado resolver este último problema mediante un trazo auxiliar que nos ha servido bastante. Hemos creado congruencia donde no la había. ¿Vale? La clave es la A. Y espero que les haya sido de utilidad esta serie de problemas y nos vemos en una próxima.